esta semana hay que pagar, ¿no? El viernes. El viernes hay que pagar. 731 millones de dólares son. Sí. Bien, ¿va a pagar el gobierno? Sí. No se sabe, parece. ¿Vos tenés dudas? ¿Vos tenés dudas? Sí, no tengo conocimiento de que la decisión esté tomada. Y cuando te hablan de fecha, Dani, todas las fuentes que uno puede consultar hablan de pagos en marzo. Sí, no, lo que pasa es que el tema que se sabe que en marzo no se puede pagar. Que en marzo no se llega. Entonces hay vencimiento en enero, febrero y marzo. Me parece que se está jugando con la carta de presionar ahora y decir, bueno, si en marzo voy a quedar en atraso, ¿para qué te voy a dar ahora 1.100 millones no pareciera, de dólares? A ver, analicemos, hagamos un poquito de razonamiento. Sí. No pareciera ser, Rulo, el comportamiento que ha tenido el gobierno. El gobierno ha pagado siempre. Sí, bueno, pero en marzo va a cambiar el comportamiento, porque el gobierno, si votan todos y dice, pagamos, sí, pagamos, cuando van a buscar la plata no está, entonces no va a pagar. Entonces en marzo va a cambiar ese comportamiento que vos decís. Entonces, ante la evidencia de que eso no va a poder hacerlo, bueno, alguien está sugiriendo, bueno, empecemos a discutir la de ahora, no paguemos ahora y metámonos ya en el despelote. Pregunta. Si vos sabías que en marzo del 22 la plata no iba a estar de cualquier manera. Sí. ¿No? Sí. Nunca iba a estar, porque ¿cuánto es el vencimiento de marzo? 2.850 millones. 2.850, porque vas pagando en cuotas, ¿no? Sí. Vas pagando en cuotas mensuales, llamémoslo, trimestrales. No, digamos, hay una acumulación muy grande este año, son 19.000 millones, de los cuales ya tenemos 1.100 entre enero y febrero, más 2.800 en marzo, y después en abril, sí, entre los meses. Este año es o sea, tenés que pagar 19.000 millones en el año prorrateados, no es que todo junto en una sola cuota. No, por eso. Va prorrateado. La cuota fuerte que nos queda por delante es la cuota de marzo. Exacto. Bueno, bien. Vos decís, como sabés que no llegás a pagarlo, sí. ¿Para qué te voy a pagar la de fines de enero, que es la que viene ahora el viernes? Exacto. Claro. O sea, si no pagamos el viernes, vos ya te planteo es que hay un cambio. Claro, pero decía, es decir al fondo, te planteo ahora el problema. No la estire más, no vayamos a marzo si no me vas a resolver algo, o por lo menos prometeme que me vas a resolver algo de acá a marzo. Pero lo que yo quiero decirte es que implicaría entonces que si el viernes no paga la Argentina, no pagamos, es que hay un cambio en la estrategia de negociación. Implicaría la confirmación, porque hasta ahora, durante los dos, a ver, nosotros dijimos que la deuda de Macri era un desastre, que el Fondo Monetario, eso lo sabemos, todo eso. Pero mientras... Por eso decíamos que la estrategia del gobierno es la gran Barros Esqueloto, Guillermo, ¿te acordás, Guillermo, que era? Sí. Conocemos son buenos para la metáfora futbolística. Contamos la nota de Guillermo, ¿te acordás? ¿Cuál de Guillermo? La nota de Guillermo era, Guillermo, cuando había un fallo arbitral que no le gustaba, se acercaba, ¿no? Sí. Se acercaba al árbitro, se ponía nariz contra nariz, levantaba los brazos haciendo aspas como si fuera... estaba discutiendo fuertemente con el árbitro. La tribuna enardecía, Guillermo, se prendía. Y Guillermo le decía al árbitro, tenés razón. ¿Entendés? Exactamente. Entonces el árbitro no tenía ningún motivo. Pero gran dominio mediático de Barros Esqueloto y de la escena, gran actor. Vuelve. ¿Y qué tendría que ver con esto eso? Bueno, de alguna manera el gobierno enardecía, decía, bueno, vamos al fondo de responsable y demás. Sí. Pero no fue ese el discurso del gobierno tampoco. Pero lo que te quiero decir es que no tuvo un discurso. Yo creo que ese fue al revés. Él tuvo un discurso contemplativo con el fondo, buscando un acuerdo. Dice, bueno, antes de marzo de 2022, pero antes de marzo de 2022 lo vamos a resolver. Y bueno, y llegó, ya estamos, y no se resuelve. Y encima está con una postura durísima que no la podés, que evidentemente el gobierno no la está pudiendo torcer. Está obligado a hacer un cambio de estrategia. Ese es el problema. Digamos, no por convicción, por necesidad. Sí. Muchachos, esta semana no se paga. Quiero el tener razón del fondo de Barros Esqueloto es que durante los 2 años que se negoció con el fondo se tiqui. Sí, por eso, pero el discurso era lo mismo, pero el discurso para la tribuna no era esto y enardecer. El discurso era queremos cumplir, queremos pagar. Y no podemos pagar en las condiciones que se fijaron. Sí, con un perfil responsable en cuanto a. Por eso te digo, no me cerraba la metáfora en ese sentido, digo, pero y ahora sí. Si no se paga esta semana. Un cambio obligado por las circunstancias. Si no se paga esta semana, es la confirmación y es un acto de coherencia con la discursiva que se tomó en el último mes. No digo, si no se paga esta semana, esos 731 millones de dólares, sería como el hecho concreto, fáctico, de que finalmente
la discursiva se está llevando a cabo. Sería un cambio estratégico en cuanto a que tomar la iniciativa, es decir, bueno, no llego a una situación de incumplimiento porque no puedo pagar. Decido en este momento incumplir, porque ya no tengo acuerdo. Ahí sí te acepto que es un cambio de estrategia. Bueno, se está planteando. ¿Es la novedad? Y bueno, sí. Pagó, dejó de pagar. Y la pregunta que nos vamos a hacer el viernes, si se llega a confirmar que no pagó, es: si sabías que no podías pagar en marzo de 2022, ¿por qué pagaste todo este tiempo? Porque se creía que iba a llegar a un acuerdo. Me parece que tampoco no se puede mirar las cosas tan en blanco y negro, ¿no? Digamos, se creyó, el error fue ese en todo caso. Medir que se iba a llegar a un acuerdo. Yo tampoco acepto, porque digamos, no lo sé. No sé, a salvo que ustedes tengan la información. Para mí no era una novedad el tema de que el ajuste que pedía el Fondo Monetario era un ajuste duro. Es decir, yo no creo que haya sido una novedad de último momento que puso. Yo creo que lo habían planteado al principio. Lo que pasa es que de este lado se creían que es eso, bueno, eso lo vamos a acomodar, se va a resolver. ¿Qué es lo que decía Guzmán que le transmitía a Cristina de Alberto, supuestamente? Porque la cabrón que hay internamente con Guzmán es esa. Sí. Un poco, nos había dicho que el déficit cero era para el 2026. Se supone, y ahora nos está pidiendo el déficit cero para el 2024. Igual que estamos en momento... Una cosa es la posición que tenía Argentina, otra cosa es lo que dice el fondo, digamos. Igual que estamos en el momento de máxima tensión... Lo venimos discutiendo hace rato, es decir, con lo que dice el fondo, es decir, se está negociando. No se está negociando, el fondo pide todo esto. De este lado que se dice esto, bueno, llegó el momento que definís, Cristalina o los funcionarios del fondo le dirían a sus directivos: Argentina va a terminar aceptando el ajuste. El punto es que el FMI pide un ajuste en las cuentas públicas que le impediría quitarle la poca competitividad electoral que le queda a la coalición gobernante. O sea, si se aplica el programa del Fondo Monetario, que pide el Fondo Monetario, interpretan algunos en el gobierno, las pocas chances electorales que tiene Alberto Fernández de ser reelecto, porque mostró voluntad de ser reelecto, se termina. No, yo creo que eso. Yo no lo analizo desde otro punto de vista, creo que más grave. Más grave que eso, bueno. Claro, yo tengo la teoría inversa a la de la que tiene Guillermo Moreno. Es decir, más cerca del ajuste con el fondo, más cerca de firmar el ajuste con el fondo, más cerca de irte. El gobierno no te aguanta 2 años con ese brutal ajuste. Con ese brutal ajuste no hay gobierno que aguante. Este gobierno por lo menos no aguanta. Otra cosa. ¿De qué elecciones el pedido de ajuste es también para que perdamos soberanía, es también para que el crecimiento sea más lento. Eso, en los datos concretos, digo. Sí, obvio, no. Es para que el crecimiento de Argentina sea más lento y eso te quita también soberanía. Tenés mayor desigualdad, es tremendo. Vamos a saludar a Karina Patricio Ferreira Lima, es doctora en Derecho Internacional Público, docente en la Universidad Británica de Leeds y especialista en reestructuraciones de deudas soberanas. Es autora junto a Chris Marsh del paper, del ensayo, de la investigación, Acuerdo Stand-by del FMI con Argentina en el año 2018, y plantea en este paper la invalidez de este acuerdo por fallas, vicios que la propia autora nos va a explicar ahora. Agrego, autora de origen brasileño, es de Belo Horizonte, vivió en Buenos Aires, vive en Argentina antes de hacer su doctorado y ahora dedicarse a la docencia y la investigación en Gran Bretaña. Bueno, vamos a hablar en castellano, ¿te parece, o vamos a hablar en portuñol, Karina? ¿Qué tal, Daniel? ¿Qué tal, Rulo? Hablamos en castellano. Eu falo português, mas meu sotaque não é muito bom. Qué bom, qué bom. Me habla en portugués. Me puede. Karina, Karina, bien. ¿Por qué sostenés vos que el acuerdo que firmó el gobierno de Macri con el Fondo Monetario es un acuerdo que está viciado en términos legales? ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, básicamente en el paper con Chris Marsh elaboramos un análisis jurídico y macroeconómico para concluir precisamente lo que acabas de decir, porque en el sentido de que la facultad asignada al fondo en su tratado constitutivo, eso sería en virtud del artículo 1 que habla de los propósitos del fondo, tiene un carácter funcional, que es proporcionar apoyo a la balanza de pago de sus miembros, pero ese carácter funcional, para que se habilite esa facultad del fondo, hay ciertos requisitos sustantivos para que eso
suceda, y son condiciones también establecidas en el artículo 1 del convenio constitutivo del fondo. Y esas condiciones son acumulativas y consisten en, primero, que los recursos generales del fondo solo deben ponerse a disposición de sus miembros con carácter temporal. La segunda es que el apoyo debe prestarse con las salvaguardias adecuadas. Y la tercera es que el apoyo debe acortar la duración y disminuir el grado de desequilibrio de la balanza de pagos del beneficiario. Entonces, en el paper lo que hacemos es evaluar si el mandato legal del fondo se cumplió razonablemente en ese acuerdo de stand-by, y concluimos que no, en virtud de que no hubo salvaguardias adecuadas y no hubo una evaluación razonable acerca de las tanto desde el punto de vista de la evaluación como de toma de decisiones, de que la duración y el grado de la balanza de pagos, que el programa condujera a un achicamiento del grado y duración del problema de la balanza de pagos. O sea, hubo una violación de dos de esos requisitos, por lo cual constituye un acto que llamamos ultra vires, o sea, es más allá de la capacidad legal del fondo. Karina, cuando hablan de las salvaguardas adecuadas y que no se cumplió en ese plano, estamos hablando de las salvaguardas para que el país deudor, en este caso Argentina, estuviera en condiciones reales de poder pagar, es decir, las salvaguardas para el prestamista o salvaguardas para lograr los resultados que se buscaban, es decir, las garantías para que se llegara efectivamente a una estabilización que ayudara a la balanza de pagos. Bueno, básicamente la idea de las salvaguardas en el estatuto del fondo sería que se preste, o sea, el fondo, hay que entender que el fondo es un organismo multilateral donde casi todos los países del mundo son miembros del fondo y está, su estructura de gobernanza se constituye sobre cuotas, ¿no? O sea, son recursos de la comunidad internacional. Entonces, cuando el fondo le presta a alguien, a un país con problemas en la balanza de pagos, tiene que tener salvaguardias adecuadas en el sentido de que va a poder recuperar sus recursos generales en tiempo y forma. O sea, la evaluación, claro, tiene que tener criterios adecuados, o sea, de objetivos macroeconómicos, pero sobre todo que el programa, que haya una garantía de que el fondo va a poder recuperar esos recursos, y para eso se hace un análisis de sostenibilidad de la deuda, y en relación a un acuerdo de esas características, donde hubo acceso excepcional a recursos del fondo, tiene que haber también una evaluación razonable en relación al monto que se presta, pero precisamente para poder recuperar ese monto. Y entonces en este caso encontramos que no hubo salvaguardas adecuadas por una serie de razones. Primero, falta de ajuste externo, o sea, se enfocó exclusivamente en la sostenibilidad fiscal sin considerar la capacidad de generar divisas para sostener el equilibrio de la balanza de pagos. También hubo supuestos poco razonables acerca de la entrada de capital privados, o sea, se presumió una entrada de 72 mil millones de dólares en ingresos netos, lo cual eso lo analiza Marsh en detalle en el paper, pero era totalmente irrazonable, mientras en el terreno pasaba precisamente lo contrario, una fuga de capitales. Que tampoco se tomaron las prevenciones para que no hubiera esa fuga de capitales, pese a que había antecedentes, que Argentina estaba ahí en una corrida de fuga de capitales, y los propios antecedentes del fondo, que en el 2001, cuando prestó, también hubo fuga de capitales, ¿no? Claro, exactamente. Estoy repitiendo elementos que están en el documento, no estoy aportando desde afuera. Sí, exactamente. No. O sea, digamos, el paper está organizado alrededor del argumento jurídico, o sea, estamos hablando, sostenemos que hay una violación tanto de las salvaguardas como de la cuestión de la balanza de pagos, o sea que el programa debe achicar el problema. Entonces, en relación a ese segundo criterio, es lo que sostenemos, que no hubo requisitos adecuados en la gestión de los flujos de capital.
Bien, estamos hablando con Karina Patricio Ferreira Lima, es una doctora en Derecho de origen brasilero, es docente en la Universidad Británica de Leeds, especialista en reestructuraciones de deudas soberanas y autora de un paper que se llama Acuerdo Stand-by del FMI con la Argentina de 2018, bastante crítico. Sí, y especialista en Derecho Internacional Público y Derecho Financiero, que es lo que da clases en Gran Bretaña, justamente. En la Universidad de Leeds. La pregunta, Karina, que tenemos para trasladarte, digamos, ¿cuál es el tribunal para apelar este mal manejo jurídico o este no cumplimiento de la ley, teniendo en cuenta cómo se resuelve la controversia de un país que toma una decisión? Porque también es cierto que en términos de legislación argentina tampoco se ha cumplido todo el procedimiento para llevar adelante un endeudamiento como el que hizo la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, la Constitución argentina es bastante clara en el sentido de que los endeudamientos tienen que pasar previamente por el Congreso, cosa que no ha sucedido con el caso del acuerdo del año 2018 con el Fondo Monetario. Y te hago una pregunta bien precisa, porque dentro del fondo, por ejemplo, estaba Christine Lagarde, que Christine Lagarde era la titular del fondo y ahora maneja la política monetaria europea en el Banco Central. O sea, todo indicaría que fue, entre comillas, ascendida. David Lipton, que era el número 2 del fondo, ahora es el número 2 de la Secretaría del Tesoro. Todo indicaría que fue ascendido. Después está, quizás el único que creo que quedó fuera del staff del fondo fue Alejandro Werner, ¿no? ¿No? Tengo entendido. Sí. Pero tampoco no es que está de cajero en Walmart, ¿no? Con todo respeto por los cajeros Walmart, ¿no? No es peyorativo con ellos. No es que terminó Pues sí, fueron premiados, como que hicieron bien su tarea, Dani. Y de alguna manera todos fueron ascendidos. Bueno, Macri perdió la elección y la deuda le quedó para los argentinos y para las argentinas. ¿Cuál es la responsabilidad del fondo y cuál es el tribunal para poder dirimir este reclamo que vos también describís, Karina? Sí, bueno, en relación a lo que me mencionabas de los procedimientos internos en Argentina, eso, o sea, me gustaría solamente aclarar antes de responder esa pregunta que hay ciertas presunciones que rigen en el derecho internacional que hacen complicada como cuestionar la validez del acto desde el punto de vista internacional por cuestiones procedimentales del derecho interno. No digo que no sean importantes, pero veo, digamos, es un poco complicado cuestionarlo por ese lado, sin perjuicio de las medidas jurídicas que se puedan tomar en el derecho interno. Pero en relación a la pregunta en sí, lo que es importante señalar es que dentro de la estructura de gobernanza del fondo no hay un órgano de apelación donde uno pueda cuestionar el acto o el carácter ultra vires del acto o presentar un recurso en relación a los acuerdos del fondo. Lo cual nos trae al terreno general del derecho internacional público, donde la Corte Internacional de Justicia sería el órgano ahí que tendría una competencia al menos consultiva para expedirse acerca del carácter ultra vires del acto o no, porque hay que decir que, bueno, la Corte Internacional de Justicia tiene una competencia litigiosa en relación a dos estados, pero consultiva en relación cuando hay una cuestión que involucra a un organismo especializado de Naciones Unidas, como es el caso del FMI. Y en este caso, la Asamblea General de Naciones Unidas es la que tendría la facultad. Pero hay que tener mucha... a ver, ¿vos decís ir a la Corte Internacional de la Haya? ¿Es eso lo que estás planteando? Es una posibilidad para que se expida acerca de la validez del acto. No se supone que van a la Haya, no sé, por ejemplo, no se va Bolivia y Chile por la salida al mar de Bolivia, digamos, cuando hay arbitraje, o nosotros fuimos por el caso de Beagle, sí. Digamos, cuando se trata de arbitrajes, no es un tribunal arbitral, digamos, hay un conflicto entre dos países, bueno, juntémoslo en la mesa y definámoslo. Sí. Te pregunto porque no lo sé, Claro, o sea, la Corte tiene dos tipos de jurisdicción. Una es contenciosa, como la que me mencionás, o sea, donde hay dos estados que tienen un litigio y aceptan
que la Corte sea el órgano que decida acerca del litigio, pero hay otro tipo de jurisdicción que se llama consultiva, donde la Asamblea General o el Consejo de Seguridad o organismos especializados de Naciones Unidas pueden traer pedidos de opinión que no son técnicamente vinculantes, pero en la comunidad internacional por costumbre se toman como tales. ¿Te puedo preguntar antecedentes de eso, digamos, de que se haya apelado a ese instrumento? Sí, hay algunos antecedentes, están todos en la página de la Corte. Yo menciono en el paper ahí, en realidad estudio, porque hay casos de ultravires, que hay un caso de la autoridad, no tiene nada que ver con cuestiones económicas, pero no económicas, pero hablo de ultravires, entonces estudio el alcance. Hay un caso que se llama gastos extraordinarios de Naciones Unidas, o sea, ahí estudio exactamente qué dice la Corte acerca de los actos ultravires, en qué casos, cuál es el alcance de ultravires según la jurisprudencia de la Corte en opiniones consultivas previas. Y, o sea, sí hay pero ¿hay algún caso de que se haya apelado a este tribunal, digamos, a la Corte de la Haya, en un caso de una deuda soberana contraída por un país con un organismo multilateral? ¿Sería el primer caso? Sería el primer caso, no hay opiniones consultivas sobre el FMI. Bien. Aunque podría haberlas. La podría haberla, pero no la hay. Exacto. Bien. Sí. O sea, hay que tener mucha vocación política, ¿no? Me imagino, porque si vos, ya del momento que decís que voy a ir a la Haya a presentar el caso, ya eso trae un cimbronazo en el mundo de la finanza. Sí, estás cuestionando la validez de un acuerdo con el fondo. Lo propuso eso Alberto Rodríguez Sá, el gobernador de San Luis, en la reunión que tuvo Alberto para explicar los avances del acuerdo con el Fondo Monetario en el Museo Bicentenario hace 2 semanas. Sí, lo propuso también el Grupo Soberanos. Sí, pero déjame avanzar un punto acá, porque yo entiendo que la novedad que tiene este paper es que más allá de todo lo que sabemos de lo que provocó el acuerdo, las consecuencias absolutamente negativas y contrarias a lo que se propuso, el análisis jurídico lo que hace es que plantea en el momento que se firmó el acuerdo, es decir, plantea las irregularidades en el momento de firmarse, que ya ahí es donde queda afuera de la legalidad, es este tema del principio jurídico del ultravires. Te pregunto, Karina, lo que no hay acá también un cuestionamiento más profundo, que en realidad es un poco que lo leía en el capítulo, creo que escribo, por lo menos aporta Marsh desde su análisis. Hay un planteo de cuestionamiento de todo lo que está haciendo el fondo desde hace años, no solo con el caso argentino, que en realidad este tipo de, entre comillas, ayuda, lo que en realidad está siempre, yo creo que desde Grecia, por lo menos para acá, por afuera de esas facultades que tenía el fondo y muy lejos de los principios u objetivos que tenía el fondo originalmente. ¿No hay un cuestionamiento ahí también más profundo en cuanto a la gestión del Fondo Monetario Internacional frente a la situación de crisis financiera que pueden estar viviendo hoy muchos países miembros? Sí, primero me gustaría, sobre lo que mencionaste antes del ultravires y el momento de la evaluación, eso es cierto, o sea, es la novedad del paper realmente, porque no hubo ningún planteo previo acerca del carácter ultravires del acto, lo cual para todos los juristas que me escuchan es importante porque va a influir en las consecuencias acerca de la validez del acto en sí, y es como decís, evaluamos al momento de hacerse el acuerdo si razonablemente se adoptaron mecanismos de evaluación y toma de decisiones adecuados en ese momento para garantizar salvaguardas y que el problema de la balanza de pagos no se extendiera en vez de achicarse. Entonces, es importante hacerlo al momento del acto en sí, porque eso nos influye, digamos, en la evaluación si el acto fue ultravires o no, porque es el momento de realización del acto donde hay que fijarse. Entonces, es cierto, eso es muy importante en el paper. Y en relación a lo que decís de los cuestionamiento más general, yo creo que sí, que digamos el paper abre la puerta también para como una línea de como investigación y políticas, digamos,
policy, ¿no? Y investigación acerca de si, digamos, el alcance, el mandato jurídico del fondo en un contexto de crisis del modelo de Bretton Woods, ¿no? De financiarización y demás. Pero lo que sí debemos decir, yo creo que se puede aplicar tal vez a otros casos, no lo sé, pero, o sea, no, como supongo que sí, pero no viene al caso lo que voy a decir, pero simplemente es un caso tan extraordinario que nos hace pensar que es manifiestamente, o al menos es manifiesto lo suficiente como para apartarnos de la presunción acerca de la validez del acto, lo cual es importante en relación a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia sobre actos ultravires. O sea, el acto tiene que ser, para que se caiga la presunción acerca de su validez, el carácter ultravires tiene que ser manifiestamente, o al menos manifiestamente, lo suficientemente manifiesto como para suscitar una duda razonable acerca de su validez. Bien, Karina, la última pregunta por mi parte. Agradecemos mucho el contacto con nosotros. Las medidas tienen que ver con su circunstancia histórica, con su contexto. ¿Este es el momento para que el gobierno argentino plantee una cuestión de plantear en un tribunal supranacional como la Corte de la Haya una discusión, además, ni más ni menos que con un supervillano, si se quiere, como es el Fondo Monetario, en este contexto donde el gobierno está con pocas reservas, acaba de perder una elección, su situación, su cohesión interna en discusión, para decirlo de un modo elegante? ¿Están dadas, ya es una pregunta más de carácter, si se quiere, político, más que, y en un punto también es una pregunta un poco abstracta, pero están dadas, entre comillas, la correlación de fuerzas como para que un gobierno con la impronta, con el recorrido, con el camino elegido de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que estuvieron casi 2 años diciendo que el fondo había cambiado, que el fondo era bueno, de que Kristalina Georgieva tenía una sensibilidad de la cual carecían el resto, porque había venido de Europa del Este y había conocido la pobreza de cerca, y que Stiglitz, y que el Papa, y que Janet Yellen, y que es el momento como para encarar una iniciativa de estas características, o es un poco abstracta. Creo que, o sea, de mi parte sería como tal vez, digamos, irresponsable por decirlo, porque no estoy en la mesa, o sea, no sé qué es lo que está pasando exactamente en la negociación. O sea, creo que muy poca gente lo sabe, ¿no? Lo que sí creo es que es una carta que hay que tener sobre la mesa. O sea, hay un concepto que usamos mucho en derecho que es como bargaining in the shadow of the law, que sería como negociar en la sombra de la ley, digamos. O sea, la idea es que las partes, o sea, si uno sabe qué derecho le asiste en una determinada situación, no hace falta que las partes vayan a un tribunal para aplicar ese derecho. O sea, el otro sabe qué es lo que le corresponde y actúa en consecuencia. Entonces, creo que habría que tenerlo al menos en cuenta, pero tampoco descartarlo. También, obviamente, es un momento clave en el que, claro, hay pocos recursos de reservas y demás, pero es una situación que se va a extender también, ¿no? O sea, no hay que presumir que todo va a terminar y una cosa no excluye la otra tampoco. Claro, el timing de una consulta de esas características no es el timing que Argentina necesita en términos de sus reservas. O sea, eso hay que llevarlo a la Asamblea General, hay que hacer un esfuerzo diplomático, claro, se necesita una mayoría simple en la Asamblea para votar una resolución de esas características, o sea, como 97 votos, pero los ausentes no cuentan, o sea que sería algo como 77 a 97 votos. Después, hasta que la Corte se expida, la última opinión consultiva que salió tardó como 2 años. O sea, no es algo que vas a resolver, no el problema. El paper no es un deus ex machina en la negociación, si se quiere, pero es un recurso que no lo resuelve todo, pero está.
Te agradecemos mucho, Karina, el contacto con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Karina Patricio Ferreira Lima es brasilera, doctora en Derecho Internacional Público, docente de la Universidad de Leeds y autora de el paper Acuerdo Stand-by del Fondo Monetario con Argentina el 2018.